Es más, la Biblia habla de que la vida se le corta a uno en la deshonra a un padre. Pero yo me paré y le dije a mi papá: listo, vámonos. Y me salí, hermano. Tenía yo mis chores de la pijama, era un niño. ¿Cómo puede suceder esto en una casa? Pues cuando el diablo gobierna, cuando no hay bendición. Escúcheme bien, no había nadie que dijera: mi hijo, ¿qué está haciendo? Nadie. No hay nadie que le dijera a mi papá: ¿por qué hace eso? Nadie. Entonces, ¿sabe qué? Nos dejamos llevar por la ira. Yo recuerdo que salimos y el primer golpe que me mandó mi papá lo esquivé y se fue al suelo. Se levantó gritándome que lo iba a matar, que yo era un desgraciado, que me maldecía, me decía groserías. Mi mamá, como pudo, nos cogió a mis dos hermanitos y a mí. Salimos ese día solo con las bolsas de la ropa. Y ese día yo dije: un día, mire lo que le voy a decir, porque lo que le estoy predicando es algo que yo tuve que vivir. Yo soy un hijo, escúcheme bien, que no nací con ira, sino que la ira me llegó por causa de que en la casa no se solucionaron problemas. Y hay gente que llega a la iglesia y dice: no sé por qué, no puedo calmar mi ira. No sé por qué aborrezco a fulano, no sé por qué odio. Y vienen a la iglesia y luchan, se arrodillan, pero se paran y se convierten en un momento difícil. ¿Sabe por qué? Porque en la casa faltó solucionar algo. Yo tuve que llamar a mi papá un día y decirle: papá, yo te pido perdón, porque te tuve aquí desde los 14 hasta los 23 años. Le dije: papá, te tuve aquí cargado cada día pensando: un día voy a levantar y voy a mostrarle a mi papá que sí puedo ser alguien. Pero cuando yo llegué a Cristo, el Señor me dijo: no es la actitud. Sal de la ira para que seas bendecido. Muere a la ira para que tengas bendición. Y Señor, no puedo, es imposible. Me dijo: ¿sabe cuándo va a ser posible? Cuando tu papá hable contigo. Y se lo digo, es un acto profético lo que le estoy diciendo hoy. Es un acto profético hablar con papá. No sé cuánto me están entendiendo. Entonces está Rubén, el hijo carnal. Segundo está Simeón y Leví, los hijos de la ira. No voy a tocar nada más ahí. Yo sé que vengo con unos hermanos que escucharon este sermón esta mañana y toqué más cosas, pero voy a tocarlas, pastor. No lo voy a profundizar mucho. Versículo 8, por favor. Del 8 al 12. ¿Dónde está el pianista que se me hizo? Se fue. Versículo 8 dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Escuche esto. Está este siguiente hijo, que es Judá, y usted puede decir: es un hijo bueno, es un hijo que merece esa bendición. Parece que entre todas las bendiciones esta empieza a superarse, y le voy a decir que sí, porque de Judá es que viene el reinado de David. A los 600 años después de esta bendición se corona David como rey, y a los 1600 años aproximadamente se corona en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo. Dígale al que está a su lado: todo lo que ha dicho este papá se ha cumplido. Ahora, ¿era un buen hijo? No. Judá, dice la Biblia, que cuando iban a llevar a José a matarlo, él dijo: no lo maten, véndanlo. ¿Qué hijo? En vez de decir: no, dejémoslo vivir, ¿sabe qué dijo? Hagamos un negocio. Tengo otro caso donde Judá, dice la Biblia, que le entrega a su hijo a una mujer y se muere. Le entrega el otro hijo a la misma mujer y se muere. Y le niega el tercer hijo.
Tenía que dárselo y se lo niega. Un día dice la Biblia que el mismo Judá que negó a ese hijo, a esa mujer, se levantó y se fue donde los esquiladores, se emborrachó. Luego fue a donde una prostituta, se acostó y le dejó un bordón, le dejó algunas pertenencias. Al otro día le dijeron: la mujer con la que se acostó es fulana de tal porque tiene sus cosas. ¿Era bueno? No era tan bueno. La pregunta es: ¿por qué recibe tamaña bendición? Mire acá, porque dice la Biblia que un día, después de pasar todas las pruebas que usted no se imagina, pasaron el hambre. Y dice que Judá y sus hermanos dijeron: en el único lugar donde hay comida es en Egipto. Vamos. Se llevó a todos sus hermanos, así le dijo Jacob: vaya con sus hermanos. Llegaron allá, y cuando llegó José, aleluya, el que había entregado ese hermano, había vendido, lo miró, le dijo: ¿tienen hambre? Tranquilos, que yo les voy a dar de comer. Llenen los tarros de comida, llenen los costales. Y resulta que en el costal de Benjamín le colocó la copa. Yo me imagino a Judá saliendo, creyendo que todo había pasado con José. Salió con todos los costales diciendo: gloria a Dios, gloria a Dios. Y cuando iban a mitad del camino, se devolvieron los soldados de José. Le dijeron: ustedes son ladrones. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Vámonos de vuelta. Y dice que empezaron a romper costal por costal hasta que llegaron al de Benjamín. Cuando sale esa copa, el primero que lloró no fue Benjamín. ¿Sabe quién fue el primero que lloró? ¿Sabe por qué? Porque se le repetía la historia. Ahora se le iba a morir su segundo hermano. Miren lo que le voy a decir. Y él hizo el acto por el cual su papá lo bendice. Dijo lo siguiente: José, hace muchos años, sin saber que era su hermano, hace muchos años pasó algo con mi hermanito. Me tocó que venderlo porque lo íbamos a matar. Y sabe una cosa, si yo le llego a mi papá sin este hermanito que tengo aquí llamado Benjamín, mi papá se me muere. ¿Y sabe qué le dice José? Yo creo que tuvo que haber pasado un trago terrible. No me importa, váyase y tráigame a su papá, pero este niño se queda aquí. Él se fue corriendo. Vámonos rápido. Yo me imagino pensando: ¿qué le voy a decir a mi papá de nuevo? Por eso es esta bendición. Cuando él llega le dice: mire papá, yo tengo que decirle con sinceridad a nosotros, un día se nos fue José, y tengo que decirle que ahora el que está en las manos del faraón es Benjamín. ¿Sabe qué hizo el papá viejo, medio ciego, dice la Biblia, que se paró y le dijo: vamos y arreglamos este asunto? ¡Vámonos! Judá todo el camino llorando, todo el camino tuvo que estar llorando. Se repite la historia: se me devolvió el pecado. Porque hay gente que cree que se merece la bendición. La bendición no es por merecimientos, mi brother, pero la bendición tiene una condición, y yo la veo aquí. ¿Sabe cuál es? Arrepentimiento. ¿Sabe qué hizo Judá? Judá estaba tan arrepentido que dijo: si me tienen que matar, máteme a mí en vez de a mi hermano. Así quizás pagaré lo que pasó con mi papá un día. Cuando llegan, dice la Biblia que Judá estaba dispuesto a todo. ¿Sabe que Jacob le dice a su hijo: hijo, ¿quién es ese señor? Y dice que cuando José los ve, corre a la ventana, la abre y empieza a llorar y a gritar: oh, mi familia que había perdido, tú me lo dijiste un día. Voy a decir esto: tú me lo dijiste un día que yo los ayudaría, que se postrarían, que estaría por encima. No me imaginé que fuera así, Señor, pero ahora veo a mi papá. Me lo devuelves. Pero ¿sabe quién fue el promotor de esto? Judá. Judá fue el que puso de nuevo el pecho. Voy a decir algo. Se paró y cuando entra hace lo siguiente José: se quita todo su traje real. Todos sus hermanos tuvieron que verlo. Y aquí quiero centrar el mensaje. Señor, ¿eres tú, José? Sí, el que asaetearon, ahí lo dice más adelante, el que ustedes juzgaron,
el que ustedes humillaron. Pero ¿sabe para qué me puso Dios? No para ese tiempo era personal, pero Dios a mí realmente me puso fue para este tiempo. Y voy a decir esto tremendo, hermano. ¿Sabe por qué recibe bendición Judá de tener en su sangre el linaje de Cristo? Porque él estuvo dispuesto, escúcheme bien, a someterse a su mismo hermano a que lo matara. Yo no sé usted a qué está dispuesto por la bendición, pero le digo, su bendición no está en mucho trabajar. Su bendición no está en todos los negocios que usted tiene. ¿Sabe dónde está su bendición? En su humillación delante de Dios. Cuando usted puede acercarse y decir: no merezco nada, mi pastor lo sabe, yo no merezco nada. Mi pastor sabe parte de mi historia. Por merecimientos, hermano, yo no estaría aquí parado. Dios conoce mi corazón, que pocas veces cuando me arrodillo le digo: me merezco algo o quiero algo. Simplemente le digo: papá, si hay alguien que tiene que morir, ese soy yo. Y sin embargo, ¿sabe qué hace Dios? Me sigue bendiciendo. Porque la bendición, escúcheme bien, el mayor mérito lo da es cuando usted se doblega y pone el pecho como lo debe poner. Sea caballero delante de Dios. Respételo. Respete a Dios. ¿Sabe qué es respetar a Dios? Cuando usted se acerca y le dice: he fallado, Señor, y por eso estoy aquí. La he embarrado, Señor. Me tiré mi familia, perdón usar esa palabra. Me tiré mi hijo, me tiré mi hermano, me tiré mi relación. Pero Señor, para eso vengo a la iglesia, porque necesito, Señor, que me bendigas. ¿Cuántos se han tirado un hijo? ¿Cuántos han dañado a una mujer y la tienen amargada en su casa? ¿Cuántos han dañado a un padre, hermano, por su mal comportamiento y desobediencia? ¿Cuántos han dañado hasta una iglesia por su forma de ser? Hoy le digo, de parte de Dios, la única forma de que vuelva la bendición es: arrepiéntase. Arrepiéntase. No hay otra forma, hermano. Hay gente que critica al pastor. Mire los zapatos del pastor, mire el saco del pastor, mire el anillo del pastor, mire el reloj del pastor, mire el carro del pastor. Pero ustedes no se imaginan cuando al pastor le toca botarse, porque no hay ninguna otra forma de alcanzar bendición para nosotros los cristianos. ¿Quién vive? Podría hablar de los otros hermanos, pero no voy a hablar de ellos. No voy a hablar de ellos. Voy a hablar directamente al versículo 22. Mire lo que dice. Versículo 22. Rama fructífera de José. Oh, esta es la bendición sobre ese muchacho. Ese muchacho que le fue arrebatado a José. Y mire lo que dice: rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos, está hablando de los hijos, se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon, le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso. Los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José, sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. ¿Sabe qué me decía el Señor? Hay gente aquí que la sometieron a sufrir injustamente. Hay gente aquí que le ha tocado la peor parte de su casa. Yo soy uno de esos. Hay gente aquí que le tocó criar a sus hermanitos. Hay gente aquí
que hasta el día de hoy dice: oiga, pero a mí sí que me ha tocado de duro. Es a usted que le voy a dar esta palabra. Jacob bendice de la forma más abundante al hijo más sufrido. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos un Dios justo, que un día se le va a levantar a pelear por nosotros, que un día se va a levantar a decir: a este el que hicieron llorar, hoy lo levanto. Un día mi pastor fue a la iglesia y dijo lo siguiente: las mujeres fueron a buscar a Jesús de Nazaret y le dijeron: ¿para qué buscan al que ya no está aquí? Y dijo lo siguiente: el que un día te va a buscar en un cementerio va a echar malo, porque allá ya no estás tú. Te encontrarán mucho más adelante y mucho más arriba de lo que un día estuviste aquí. Y voy a decir esto: ¿sabe cuáles son los José? Los que un día sufrieron, los que un día lloraron, pero que Dios va a usar para bendecirlos a ellos, para bendecir a los de su casa. Aleluya. ¿Sabe que cuando me convertí al Señor, yo se lo dije a los hermanos cuando vine en el carro, he pasado hasta la cárcel, momentos difíciles? Mi familia no me quería a mí ni ver. Mi familia no quería saber nada de mí. Y hay mucha gente aquí en Sabana Larga que está llena de envidia, que señala a su pastor. Pero le digo, de aquí a unos días van a desear que él ore por ellos. Hay gente que lo ha aborrecido a usted por su prueba. Hay gente que lo saca a usted por su prueba. Pero le voy a decir, ¿sabe qué? Van a volver a encontrar su teléfono, aleluya, y van a tener que decir: quiero marcarle, necesito algo de esta persona. Así le pasó a José, y lo digo proféticamente. Mientras que usted sufría, Dios lo estaba formando. Mientras que usted sufría, algo personal hacia Dios, pero lo personal que hizo Dios con usted es para algo hacia afuera, algo hacia los demás, algo hacia su papá. Su papá no se imagina, escúcheme bien, lo que usted necesita de él es palabras, pero lo que va a tener de usted es su bendición en la economía, en la grandeza. Voy a decir algo: hay hijos acá, y voy a decirlo porque partió desde mi hija. Mi hija hace algunos días con sonrisa la invitaron, escúcheme bien, a Milán. Un pastor llegó de Milán, Italia. La escuchó cantar y le dijo: hija, quiero que estés allá en la iglesia. Y volteó y me dijo: papi, ahora el que va a necesitar la invitación eres tú. ¿Quieres que te lleve? Y yo dije: así quiero que sea, papá. Así quiero que sea. Antes, escúcheme bien, era yo luchando para que mi hija se levantara. Ahora no. Después de que un hijo es bendecido, ¿sabe que el hijo puede decir? Papá, tranquilo. Cuando los enemigos vengan a tu puerta, papá, tranquilo que aquí estoy yo. No morirás pobre, porque a mí Dios me dijo que me iba a dar 1000 veces lo que un día te dio a ti. Yo quiero que usted le diga eso a sus hijos con autoridad: te bendigo porque tú serás parte tremenda del engranaje sobre mi casa. Dígalo, dígalo. Yo digo eso en el nombre de Jesús. Tengo 3 hijas que van a ser parte fundamental de este ministerio. Me ha tocado solito, sí. Me ha tocado días solos, sí. En mis caídas he estado solo, sí, como su pastor. A veces, pastor, pasa la gente y no se imagina qué pastor tan creído, qué pastor será que tiene algo, qué pastor, y lo señalan y lo juzgan. Pero voy a decir algo: forme a sus hijos, porque ellos un día harán esto. Tranquilo, papá, estamos contigo, no necesitas a más nadie. Y te lo digo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. La unción de la palabra viene sobre Josué. Y dice Josué: quisiera de pronto hasta matar a mis hermanos, pero no me puso Dios a eso. Mi sufrimiento, pastor, es para hoy de darte esta palabra: levántate, papá. Levántate, papá. ¿Sabe por qué Jacob lo bendice de esta forma? Porque Jacob sabía que iba a terminar un tiempo. Jacob sabía que iba a terminar un tiempo. Jacob estaba totalmente seguro
que en esa familia iba a terminar un tiempo. Él había visto cómo su papá había peleado con su hermano, cómo sus abuelos habían tenido disputa. Entonces él dijo: yo quiero que esto se rompa. Es un hombre lleno de problemas, lleno de errores, Jacob, pero era un hombre tremendamente sabio con esto. Él supo robar la bendición desde muy pequeño y tenía una estrategia tremenda, y él sabía quién era Dios y que Dios le iba a cumplir. Dice la Biblia en el capítulo 48 que un día José se levantó. Era el hijo, hermano, sufrido. Él tuvo sus hijos en Egipto. Los levantó un día y le dijo: vamos a la casa de mi papá. Mi papá no me puede dar plata, no me puede dar tierra, pero mi papá tiene algo profético y es la bendición. Vámonos. Y llevó a sus dos hijos, Efraín y Manasés. Los colocó frente a... Ahorita su pastor va a orar sobre eso. Bendito el Señor. Pero dice que los puso frente a su abuelito Jacob. Estaba ciego. Buenas, ¿quiénes son estos? Y le dice: el de la derecha es Manasés, el de la izquierda es Efraín. Y mira lo que hizo Jacob. Cruzó las manos. José estaba orando, pero él estaba mirando. Mi papá, ¿qué está haciendo? A ver, papá, por favor. Y cuando le fue a mover las manos, ¿cierto, pastor? Cuando le fue a mover las manos, escúcheme bien, el papá le dijo: tranquilo, yo sé aquí qué es lo que usted piensa. Yo sé cuál es el primogénito. Y voy a decir algo: la primogenitura. Y aquí quiero terminar porque yo sé que estamos hablando de primogenituras. El primogénito no es el primero que nazca. El primogénito es el que Dios dice que va a ser el mejor. Ya no es el que abre la matriz, escúcheme bien. Es el que Dios dice: a ti te escojo. Voy a decir esta palabra, no se puede usar aquí. Es que no sé. ¿Sí? Yo te escojo a ti porque eres berraco, porque eres berraquito, porque te paraste, porque fuiste a la cárcel pero saliste, porque la luchaste, porque eres guerrero, porque te querían tumbar y matar, pero como no pudieron y creíste en mí, te bendigo. Ahora estarás adelante de toda tu familia. Estarás adelante, no porque hayas abierto la matriz, sino porque para mí eres el primero. Mire lo que le dijo. Voltea las manos y le dice: no, papá, ese no es. Dice: tranquilo, voy a hacer algo. Empieza a hacer la declaración de que este ya no sería el primero, pero hace algo tremendo. Rompe una maldición de 3 generaciones. Isaac e Ismael se dividieron como hermanos. Esaú y Jacob se dividieron como hermanos. José y sus hermanos se dividieron. Efraín y Manasés nunca se dividieron. Esto es la bendición. ¿Tú crees que la bendición, la plata es añadidura? Yo creo que Dios me la va a dar, pero cuando la use para ser feliz con mi familia. Vuelvo a decirlo ahorita, todos ustedes van para su casa llenos de esta palabra, pero ¿sabe para dónde? Para donde su familia. Yo me quedo aquí solo. ¿Sabe por qué estoy esperando llegar mañana a compartir esta palabra con mis 3 preciosas hijas? Porque cada uno de nosotros tenemos un lugar donde tenemos que estar rindiéndole cuentas a Dios. No es la iglesia, es la casa. Dios dice: ¿quieres primogenitura? ¿Quieres bendición? Es más, voy a decirlo porque lo dije ayer en el ayuno. Las primeras primicias de la tierra prometida, Dios se las dio a Moisés. Dice la Biblia, hermano, que Moisés se comió. Lo leíste, lo leímos en el ayuno. Dice que comió mantequilla. Oh, aleluya. Dice la Biblia que Dios le ofreció a este hombre, hermano, sin poseer la tierra, le dio, escúcheme bien, la oportunidad de saber que lo que él dijo era cierto.
Hay mucha gente, y voy a terminar con esto para poder orar. Hay mucha gente que solo se conformará con escuchar este tema, solo lo oirán. Pero otra gente dirán: hoy voy a buscar a mi papá. Tú tienes que buscar a tu papá, brother. Hay una charla que tienes que hacer con él y hablarle con sinceridad a la cara y decirle: papá, yo me he refugiado en muchas cosas, pero necesito hablar contigo, necesito que me bendigas. Voy a decirlo, aleluya. Hay gente aquí que no ha podido saltar a la bendición y necesita hoy tomar esta decisión. Mire, Dios colocó a su papá, por más del temperamento que tenga. No hay nadie más difícil que Jacob. Usted dice: es que mi papá es difícil, es que es terrible. No hay más difícil que Jacob. Así que no me venga a decir que su papá es difícil. ¿Sabes cómo fue? Jacob estaba parado y José se arrodilló. Porque así es que se recibe la bendición, con humildad, de rodillas frente a papá. Papá, ponme la mano. Papá empieza a hablar: ay, es que no sé cómo orar. Hágasela. Dígale: papá, desátame de ese espíritu de ira que tengo. Papá, desátame de espíritu de pereza que tengo. No has sido responsable con la disciplina que me has dado. No me has exigido. Por favor, papá, necesito que me desates de eso. Cuando usted haga eso, le aseguro que el mundo espiritual cambiará para usted. ¿Sabe qué le cambió a Jacob y sabe qué le cambió a su familia? Todo. Todo, todo, todo. Póngase de pie.